Conozco a un amigo. Ah, ya. Lo voy a admitir. Pensé que era una burla. Dígale que vuelva a intentar. Está bien, ingeniero, ahorita le escribo en el grupo. No estoy grabando. Quinto tema. Ahora voy a ver cómo pone eso. Asistencia. Sergio Meléndez pone 10 veces. Ya. Según lo que se le ha indicado el primer día de clase. Y le voy a indicar si es que alguno veo así que esté mal. Ustedes ya son de octavo semestre, ¿no? El primer día se le indicó y deberían hacer bien las cosas. De momento se ve todo bien. Debe coincidir el nombre de usuario con lo que pongan y tiene que ser primer apellido y primer nombre, ¿no? O primer nombre, primer apellido, mínimo. Voy a poner su nombre completo o solo su primer nombre y sus dos apellidos, ¿no? Entonces se ve bien. Tienen que esperar. Ahí está uno que está mal. Por ejemplo, este no vale su asistencia y tiene que cambiarlo para que de aquí en adelante sí valga. Hay uno que está con nombre de usuario Nina Escobar y pone Melina Escobar, Lacano. No coincide, ¿ya? Eso es igual a falta, por si acaso para las siguientes clases. De ahí los otros se ven bien. Hay otro también que está mal. Por ejemplo, Ricardo Méndez dice, es su nombre de usuario y su asistencia dice que Dichuquín Méndez Richard. Se le ha dicho que tiene que decidir primer nombre, primer apellido, ¿no? Entonces ese también no cuenta por hoy día. Ya para que lo consideren para las siguientes clases. Ahora ahí las clases anteriores no pueden hacer nada. Si es que han puesto así tan con falta. Pero no tengan falta aquí en adelante. ¿Ya? Bien, empecemos con la clase. Vamos a hablar sobre gestión de riesgo. Primero vamos a definir qué es el riesgo. El riesgo es la incertidumbre que existe ante la posible realización de un suceso relacionado con la amenaza de daños respecto a los bienes o servicios informáticos. En realidad, el riesgo se puede definir más exactamente como la probabilidad de que una amenaza se aproveche de una vulnerabilidad de la tecnología organizacional. Es decir, que una amenaza, ya sea humana o natural, se aproveche de una debilidad o una vulnerabilidad de la tecnología organizacional. ¿Qué tipo de protección hay contra los riesgos? Hay protección amplia, por ejemplo, locales de procesamiento y sus anexos, protección media, locales de control y disposición de resultados y protección restringida, locales de gestión también para los de análisis y programación. Es decir, tenemos diferentes niveles de protección contra el riesgo.
Acá estamos hablando de todo el local, o sea, de todo el emplazamiento, de todo el sistema, más sus anexos, más los sistemas que interactúan. Muchas veces la falla puede ser que nosotros, por ejemplo, seamos parte de un sistema bancario y el sistema desarrollado esté perfecto, pero nosotros interactuamos con el sistema de BRINS, por ejemplo, que es de los cajeros automáticos, y ese sistema tenga falla. Entonces, una protección amplia significaría implementar protección en mi sistema y también en el sistema BRINS. Protección media, locales de control y disposición de resultados, es decir, toda mi infraestructura. Y protección restringida viene a ser a un sistema específico. Por ejemplo, un banco, hay sistema de personal de recursos humanos, hay sistema contable, sistema financiero. Entonces, protección restringida significa solamente a uno de esos ambientes y no todos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esos tres niveles de protección contra riesgo: el amplio, el medio y el restringido. El amplio va más allá de mi emplazamiento, mi sistema. El medio cubre todo lo necesario, es decir, como un 51. Y la protección restringida viene a ser solamente una parte, ¿no? Solamente cuando ustedes estudian un tema, ¿no? Entonces, eso viene a ser la protección que hay para los riesgos. Bien, ¿y qué viene a ser el proceso de análisis de riesgo? El análisis de riesgo informático es el proceso que comprende la identificación de los activos informáticos, sus vulnerabilidades y amenazas, a los que se encuentran expuestos, así como su probabilidad de ocurrencia y el impacto de las mismas, a fin de determinar los controles adecuados para aceptar, disminuir, transferir o evitar la ocurrencia de riesgo. Es decir, nosotros tenemos que poder definir la infraestructura de Google, la infraestructura de la empresa, la topología de la empresa. Yo la defino, identifico cuáles son los activos, cuáles son las amenazas que tienen esos activos, cuál es la probabilidad de que una amenaza se aproveche de una vulnerabilidad y cuál es el impacto que ocurriría si uno de esos activos fuera dañado. Por ejemplo, una empresa que hace panes, ¿cuál sería más dañino, no? Si se daña el horno o si se daña una cuchara. ¿Qué creen? No se oyó. ¿El horno, ingeniero? El horno, ¿no? El horno va a ser un impacto más grande, porque imagínate, ¿no? Si se daña una cuchara que la utilizas para hacer la punta o no sé, el pan, puedes hacerlo con tu mano, ¿no? Va a tardar un poco más, pero no va a ser tan complejo. Si se te daña el horno, vas a tener que juntar leña, no sé, ¿no? Hacer unas latas, y esto se va a hacer más. El impacto, lo mismo pasa en el área informática, ¿no? Y esto depende de la empresa. Yo no le puedo decir ahorita. Por ejemplo, si se daña un servidor es más grave que si se daña un access point. En la mayoría de los casos va a ser así, pero en algunos casos no, porque por ahí tu empresa se dedica a prestar un servicio de internet por hora, ¿no? Tipo café internet. Entonces ahí tal vez tu access point vale más que tu servidor, ¿no? En ese tipo de empresa. Bien, entonces, hola, ¿alguien dijo algo? Perdón, ingeniero, ¿es posible también que sea porque el plan de contingencia para esa situación se puede implementar mucho más rápido a la cuchara que al horno? No se hace eso. Se puede hacer, pero no se hace. Normalmente tu plan de contingencia se hace de los recursos más importantes a los menos importantes. Nunca sería primero tu cuchara, siempre sería primero tu horno. ¿Ya? A no ser que tengas todos los recursos y bueno, ahí pues obviamente dispones, ¿no? De todo el dinero. Pero cuando haces gestión de riesgo, vos identificas cuál es la probabilidad de que te ataquen ese recurso y la importancia de ese recurso, por lo cual
implícitamente tenés el impacto, ¿no? Porque mientras más importante, más impacto, ¿no? Por ejemplo, no sé, ustedes son un montón de hermanos y hay 2 que trabajan y 2 que no. Si uno de los que trabaja se casa, es más impacto que si uno de los que no trabaja, ¿no? Más bien sería un alivio, o depende, ¿no? Pero bueno, esa es la cuestión. Entonces, tenemos el impacto, ya se mide el recurso dañado, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de empresa, yo no te puedo decir siempre el access point va a ser menos importante que un servidor. Por ejemplo, un banco obviamente va a ser un servidor más importante que un access point, pero una empresa que da internet por hora va a ser más importante los access points. Por ejemplo, una empresa que solo ve la parte de acceso, tal vez los sistemas biométricos, y un sistema que controla el tiempo, los sistemas de IoT, sensores van a ser más importantes, ¿no? Entonces, dependiendo de la importancia que tenga para esa empresa ese recurso tecnológico, va a tener mayor impacto ciudadano. Teniendo en cuenta que la explotación de un riesgo causará daños o pérdidas financieras o administrativas a una empresa o organización, se tiene la necesidad de poder estimar la magnitud del impacto de riesgo a que se encuentra expuesta mediante la aplicación de controles. Dichos controles, para que sean efectivos, deben ser implementados en un conjunto formado por una arquitectura de seguridad con la finalidad de preservar las propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los recursos de los objetos, ¿no? Entonces, debemos implementar controles que son los que ayudan a mitigar el riesgo. Por ejemplo, un control puede ser poner un textbox donde si es contraseña todo se vea asterisco y no se vea en pantalla lo que estás escribiendo. Otro control puede ser un control de acceso biométrico. Otro control puede ser un backup de la base de datos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo de la necesidad del recurso. Por ejemplo, si te ataca una línea, si vos tenés 2 líneas y tenés un HCRP, entonces puedes salir todavía por tu otro ICP, ¿no? Entonces, tenés diferentes controles. Tenemos acá la norma ISO 27001 de gestión de seguridad. La evaluación de riesgo incluye las siguientes actividades: identificación de activos, identificación de los requisitos legales y de negocio que son relevantes para la identificación de activos, valoración de los activos identificados teniendo en cuenta los requisitos legales y de negocio identificados anteriormente, y el impacto de una pérdida de confidencialidad, integridad, disponibilidad, ¿no? Entonces, sabiendo la importancia, usted va a saber el impacto. Identificación de las amenazas y vulnerabilidades importantes del activo identificado. Si usted no sabe cuál es la vulnerabilidad de la amenaza, no va a poder sugerir un control. Evaluación del riesgo, las amenazas y vulnerabilidades a ocurrir. Cálculo de riesgo y evaluación de riesgo frente a la escala de riesgos preestablecido. Fíjese acá, esto es muy importante con lo que preguntó el compañero, hay una escala de riesgo. Es decir, el más importante, ni bien tenga platita, la gente de TI es el primero que va a hacer. ¿Qué elementos están relacionados en el análisis de riesgo? Tenemos activo, es un objeto o recurso de valor empleado en una empresa u organización. Amenaza es un evento que puede causar un incidente de seguridad en una empresa u organización produciendo pérdidas o daños potenciales a sus activos. Vulnerabilidad es una debilidad que puede ser explotada con la materialización de una o varias amenazas en un activo. Ataque, acción intencionada por una amenaza humana. Impacto, nivel de daño o degradación que se produce en el activo. Riesgo es un incidente o situación que ocurre en un sitio concreto en un intervalo de tiempo determinado, con consecuencias negativas o positivas que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos. Normalmente el riesgo va a tener consecuencias negativas. Análisis, examinar o descomponer un todo detallado cada uno de los elementos que forman a fin de determinar la relación entre sus principios y elementos. Control es un mecanismo de seguridad de prevención y corrección empleado para disminuir vulnerabilidad.
Tírenle una mirada, unos 2 minutos a estas definiciones y si alguna no entienden, me consultan. Sí, entonces, la gestión de riesgo es un método para determinar, analizar, valorar y clasificar el riesgo para posteriormente implementar mecanismos que permitan controlarlo. Acá tenemos análisis de riesgo, clasificación de riesgo, reducción de riesgo y control de riesgo. Todo el proceso está basado en las llamadas políticas de seguridad, normas y reglas institucionales que forman el marco operativo con el propósito de potenciar las capacidades institucionales, reduciendo la vulnerabilidad y limitando las amenazas, con el resultado de reducir el riesgo, orientar el funcionamiento organizativo y funcional, garantizar un comportamiento homogéneo, garantizar corrección de conductas o prácticas que nos hacen vulnerables y conducir a la coherencia entre lo que pensamos, decimos y también hacemos. Bien, acá tenemos regulaciones y normas que tratan el riesgo. Tenemos la comunicación A4609 del BCR para entidades financieras, requisitos mínimos de gestión, implementación y control de riesgo relacionado con la tecnología informática y sistemas de información. La ISO IEC 27001 especifica los requisitos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la seguridad de la información. La ISO 27005, esta norma proporciona directrices para la gestión de riesgo de seguridad de la información en una organización. Sin embargo, esta norma no proporciona ninguna metodología específica de análisis para análisis y gestión de riesgo de la seguridad de la información. Es decir, esta norma simplemente da las directrices teóricas de cómo se debería hacer la gestión de riesgo, pero no implementa un procedimiento. Aquí abajo hay unos procedimientos un poco complejos, la Basilea II, estándar internacional que sirve de referencia a los reguladores bancarios con el objetivo de establecer los requerimientos de capital necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos. Ley Sarbanes-Oxley o SOX
impulsada por el gobierno estadounidense como respuesta a los megafraudes operativos que impulsaron Enron, Tyco International, WorldCom y Peregrine System. Un conjunto de medidas tendientes a asegurar la efectividad de los controles internos sobre el reporte financiero. PCI DCS, impulsada por las principales marcas de tarjetas de pago. Este estándar busca garantizar la seguridad de los datos de titulares de tarjetas de pago, su procesamiento, almacenamiento y transmisión. Tenemos aquí algunas normas para lo que es riesgo. Tenemos acá metodologías para análisis de riesgo, es decir, no para las directrices como esta de acá, sino ya para hacer el análisis de riesgo. Tenemos ITIL, que es la librería de infraestructura de tecnología de la información, proporciona el tratamiento sistemático para la provisión de servicios de TI con calidad. COVID-5, que son los objetos de control para la información y tecnologías relacionadas, una metodología publicada en 1996 por el Instituto de Tecnología de la Información y la ISACA, Asociación de Auditoría y Control del Sistema de Información. También tenemos la ISO 31000, norma que establece el principio de guía para diseñar, implementar y mantener la gestión de los riesgos de forma sistémica y de transparencia de forma de riesgo, por ejemplo, financiera, operativa, mercadeo, de imagen, de seguridad de la información o cualquier otro tipo de riesgo. Cities One, software comercial de sitios, implementado el método FIR, de Foro de Seguridad de la Información. CRAM, CSTA Risk Assessment and Management Metodología o Metodología de Evaluación y Gestión de Riesgo, fue originalmente desarrollada para el uso del gobierno del Reino Unido, de las propiedades Siemens, ISO TR 13335, precursor del ISO 27005, Mayerit, Metodología de Análisis y Gestión de Riesgo del Sistema de Información, está disponible tanto en español como en inglés. OCTAP, tenemos acá operacionalidad, crítica de riesgo, evaluaciones y evaluación de vulnerabilidades, metodología para análisis y gestión de riesgo desarrollada por el CERT. Tenemos la NIF SP 839, guía de riesgo del sistema de información, una perspectiva organizacional. La NIF SP 830, guía de gestión de riesgo del sistema de tecnología de la información. MEHADI, método de análisis y gestión de riesgo desarrollado por CRUSIF, el Club de Seguridad de la Información en francés. Y la ASNZS, norma de riesgo, publicada por Australia y Nueva Zelanda y ampliamente utilizada en todo el mundo, precursora de la ISO 31000. Todas estas normativas de acá son certificables. Imagínense, nosotros vamos a ver las herramientas más básicas que se utilizan para la gestión de riesgo, pero si usted quiere saber ITIL a fondo, debería hacer un curso de ITIL, que hay diferentes niveles. Cada uno de esos cursos debe costar unos 2.000 pesos más o menos. Un curso de COVID también tiene diferentes niveles. Curso de los NIFs, también de la norma ASNZS y también de las ISO, cada uno tiene su curso, ¿no? Entonces, para ser un experto en gestión de riesgo, debería hacer usted una maestría, ¿no? De hecho, yo el curso que he hecho son ITIL, COVID y los de la ISO, ¿no? La ISO 27000, COVID y ITIL. Y todo esto conozco más o menos en teoría, digamos. No he hecho curso de eso, ¿no? Bien, tenemos acá algunas herramientas comerciales para el análisis de riesgo. Es decir, estamos hablando de software informático, de gente que se ha leído toda la normativa y ha hecho un programa y lo vende, ¿no? Tenemos XSGI, herramienta para análisis y administración basada en Mayerit, y homologada por la Agencia Europea de Seguridad de la Información, la NISA. RBooks, solución para gestión de seguridad de la información y cumplimiento de estándares. Tiene un módulo de análisis y gestión de riesgo. Focal Point, plataforma de gestión de riesgo tecnológico y operacional, y acá soporta diferentes normativas como son MACTIXI, ISO 27001 del 2013, entre otras. Acá tiene una web. Sensitor, herramienta de análisis y gestión de riesgo de alto nivel que permite la gestión integral de seguridad de la información siendo un sistema multimarco de la ISO 27001, protección de datos, ESN y la ISO 19001. Además de una monitorización en tiempo real de seguridad de la información. Y bueno, tenemos acá, lo que vamos a hacer nosotros es interpretación de las cabezas, utilizando
Kali Linux, que es una suite de herramientas para hacer análisis de riesgo de forma libre. Obviamente no se basa en una normativa, así que usted tiene que ver parte de la normativa que quiera utilizar y en base a eso va a utilizar diferentes herramientas de Kali Linux, ¿no? Y usted va a tener su propio informe donde usted tenga su interpretación. Acá vamos a ver la clasificación de riesgo, o sea, los tipos de riesgo. Con base a lo anteriormente señalado, se puede distinguir 4 diferentes categorías de riesgo agrupadas de la siguiente forma. Respecto a los equipos, respecto a los programas, respecto a las personas y respecto a los trabajos. Proveniente de los equipos. Dentro del riesgo podemos mencionar lo siguiente: pérdida o cambio de mensajes durante el proceso de transmisión. Por ejemplo, cuando se manda una cosa y se recibe otra en el sistema comunicacional. Desastres e interrupciones, sean temporales o prolongadas, es la capacidad de funcionamiento del equipo y sus líneas. Esto puede ser causado por fuego, inundaciones, terremotos, disturbios, terrorismo, pérdida de energía eléctrica, falla en el sistema de aire acondicionado, etc. Sean fenómenos de naturaleza o del hombre. Falta de facilidad de respaldo del equipo, líneas de comunicación y personal que están todos en el núcleo de la empresa. Falla de equipo, los cuales pueden provocar aparición de datos erróneos, omisiones, pérdida de información y problemas similares. Esta es una clasificación de los riesgos respecto a los equipos. Tienen una mirada un minuto y cualquier cosa la consultan. Tenemos riesgo proveniente de los programas. Dentro del riesgo podemos mencionar fraude o desfalco mediante afectación de los activos de la empresa, incluyendo información por persona no autorizada y en su propio provecho, pudiendo ser un empleado en la compañía o una persona ajena, ¿no? Estas son fraude o desfalco. Robo de programas, que bien podría darse mediante apoderamiento físico a través de copiado ilícito de los mismos. Seguramente ustedes han hecho esto. Falta de posibilidad de recuperación y reinicio del proceso o comunicación de datos cuando se dañan los equipos. Modificaciones no autorizadas, ya sean de carácter temporal o permanente, o aún las realizadas por personal normalmente autorizado, ya sea por dolo o por imprudencia. A veces se cambian los datos, inclusive para hacer trucos de procesamiento. Eso es algo ilegal. Alteración de secuencias al no contar con los medios para rastrear la información. En la función del proceso de datos, esta se puede alterar o perder indebidamente, lo cual provoca, entre otras cosas, la complejidad o pérdida de tiempo al tratar de rehacer los movimientos del proceso, ¿no? Cuando nosotros hacemos que el sistema deambule de un lado a otro. Deficiente validación de datos programa, cuando no hay controles. Esto es en la edición de datos, comprobación de cálculos, acciones específicas que el sistema pueda generar y cualquier otra función relacionada con la entrada y salida del programa. Puede no estar debidamente planteada, lo cual puede traer consigo el continuar con un proceso de base de datos erróneo. Falta de comprobación intermedia, es decir, que la falta de un control debido a los diferentes pasos del proceso puede provocar el no estar en condiciones de saber si se está procesando bien o no los datos o si no se está perdiendo la integridad de la información durante el ciclo del proceso. ¿Cuál es el riesgo respecto a los trabajos? Dentro del tipo de riesgo tenemos lo siguiente: riesgo en proyectos informáticos, un examen estadístico de riesgo. Al respecto pone en relieve la frecuencia de los perjuicios o problemas para las empresas o clientes dada la inejecución o eficiencia en cuanto a la realización de este tipo de proyectos. Riesgo contra los datos, estos son los provocados por la destrucción voluntaria e involuntaria de los soportes que contienen la información como cintas, como discos, etc., lo cual genera desaparición o distorsión de los datos. A este respecto también tenemos la divulgación intencional o imprudencial de los datos confidenciales, así como otro tipo de manifestaciones caracterizadas por su alto grado de repercusión económica. Robo de información, ya sea con el retiro malintencionado de datos relacionados con una persona o asunto de la empresa. Estas acciones están relacionadas con el control de flujo, el proceso y archivado de la información. Provocación accidental o intencionada de errores y omisiones durante el proceso informático, pudiendo traducirse
información incompleta o inexacta, mal funcionamiento del equipo o cualquier otra irregularidad que pueda afectar los archivos de la empresa. Falta de control de documentos negociables, esto es que el manejo indiscriminado de documentos negociables, cheques en banco, pagarés, letra de cambio, etc., puede provocar su extravío o mal uso. Acceso indebido a los sistemas, acceso no autorizado a los sistemas en desarrollo y en operación expone a la empresa a otra serie de riesgos tales como fraude, robo, sabotaje, chantaje, etc. Obviamente, si puede ser cualquiera, puede darse cualquiera de esas otras situaciones. Acceso indebido a las instalaciones, similar a lo anterior, el acceso no controlado al equipo o a las terminales representa una posibilidad muy amplia de alteración o conocimiento de la información o inclusive que simplemente nos roben los equipos y no podamos trabajar correctamente. Y entonces ahí tenemos los riesgos respecto a los programas y riesgos que tenemos respecto a los trabajos. Tienen una mirada un par de minutos y me preguntan si algo no entienden. Tenemos aquí riesgos respecto a las personas. Hemos visto los equipos, la forma de trabajar. Y ahora las personas está ligado a la protección de los otros riesgos que influyen simultáneamente en la acción de sensibilización, formación y control. Sensibilización significa que la gente de la empresa se dé cuenta que es peligroso lo que hace. Formación significa que esté capacitado, para poder prever los riesgos. Y control significa los mecanismos para que no ocurran los riesgos. Acá tenemos la acción de sensibilización informativa y presenta al personal los diferentes peligros a los cuales hay que enfrentarse y los medios que están a su disposición para combatirlos. Por ello, todo el personal, cualquiera que sea su posición jerárquica, debe conocer perfectamente el reglamento de las consignas de seguridad. Cada cierto tiempo hay que hacerles reuniones para que se acuerden que hay un reglamento de seguridad. La acción formativa implica para todo el personal la obligación de conocer el reglamento de seguridad y sujetarse a él. La selección de equipos de primera intervención cuyos miembros tengan como misión combatir los siniestros, así como la formación de personal en el uso de medios de prevención y de servicio o de lucha contra el riesgo. Y la acción de control comprueba la permanencia de la sensibilización y la formación, asegurando un firme conocimiento de las consignas y efectuando su actualización inmediata en el caso de modificaciones debidas a mutaciones o transformaciones. Entonces los riesgos respecto a las personas son que no tenga formación, que no tenga sensibilización y que no haya control de eso anterior, Tengo una mirada, un minuto, y si hay una consulta me la hace.
Bien, vamos a continuar. Aquí tenemos clases de riesgo que ustedes van a ver. Acceso no autorizado, terrorismo, desastres naturales, terremotos, inundaciones, manipulación y sabotaje, falla de hardware, software y comunicaciones, equivocaciones, falla de suministro eléctrico, incendio, robo común de equipos de archivo, acción de virus informático y acceso no autorizado. Tienen una mirada y si alguno de esos no entiende el concepto, me preguntan. Tenemos qué se hace después de identificar el riesgo, evaluarlo. Después de efectuar el análisis debemos determinar las acciones a tomar respecto a los riesgos residuales que se identificaron. Las acciones pueden ser controlar el riesgo, fortalecer los controles existentes y agregar nuevos controles, eliminar el riesgo, eliminar el activo relacionado y con ellos eliminar riesgo, compartir el riesgo. Mediante acuerdos contractuales, parte del riesgo se traspasa a un tercero. Aceptar el riesgo, se determina que el nivel de exposición es adecuado y por lo tanto se acepta. La evaluación de riesgo se hace a través de una matriz de riesgo relacionada con alguna norma de riesgo. Tenemos la matriz clásica, según la ISO 27001, que vamos a ver. FINOL, que es una matriz boliviana de Yanapti. La SNZ 4360, que es de la norma australiana. Y bueno, otras, ¿no? Nosotros identificamos el riesgo, calculamos la exposición al riesgo, identificamos los controles, calculamos el riesgo residual y podemos aceptar o rechazar del riesgo residual. Esto es importante. Por ejemplo, ¿qué significa controlar el riesgo? También lo van a encontrar en alguna bibliografía como mitigar el riesgo o reducir el riesgo. Significa, por ejemplo, si usted no quiere que le entren a robar a su banco, pues pone un policía como control, pone un control biométrico, pero aún así puede que haya gente que tenga mejores armamentos, igual no nos va a entrar. Entonces, te reduce el riesgo. Eliminar el riesgo, la única forma de eliminar el riesgo, le voy a hacer una pregunta a ver quién me contesta. ¿Cuál es la única forma de que ustedes no se enfermen? La prevención, No. ¿Cuál es la única forma de que ustedes no se enfermen? Tener las defensas altas. ¿Control? No. Eso es controlar los dos. Fortalecer el sistema inmunológico. Igual, No se puede. O sea, siempre va a haber un riesgo. sí se puede. ¿Muerte? ¿Uno muerto se enferma? Uno muerto no se enferma. Es la única solución.
La única forma de eliminar el riesgo es que usted guarde su computadora en una caja y lo selle bien en una caja fuerte. Y aún así puede que haya riesgo, pero bueno, ya no hay riesgo informático. Entonces, la única forma de eliminar el riesgo es eliminar el activo relacionado, ¿no? La única forma que usted no se enferme es muriendo. Entonces es algo que normalmente no se hace, no se puede eliminar el riesgo, porque lo que hacemos es mitigarlo, reducirlo con los controles temporalmente. Porque digamos, si ahorita hacemos los controles necesarios para que los atacantes de hoy en día no nos ataquen el sistema, el día de mañana van a venir nuevos programadores con nuevas técnicas y eso va a quedar obsoleto. Igual se van a entrar en nuestro sistema, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que implementar otro sistema de control para los nuevos ataques. ¿Qué es compartir el riesgo? Ahorita no hay mucho en Bolivia los seguros informáticos. En otros países ya se está asegurando la información, la tecnología, pero básicamente es eso, ¿no? Compartir el riesgo significa, por ejemplo, yo soy un banco y los cajeros automáticos se lo delego a Brinks. Si hay algún ataque, si me roban plata por los cajeros automáticos, Brinks me la tiene que devolver, o ETV, ¿no? Entonces, ese compartir el riesgo es asegurarse en algo, ¿no? Usted, por ejemplo, si se le saca un brazo y está asegurado su brazo, pues le van a dar unos $100,000, dependiendo cuánto vale, ¿no? Entonces, eso es compartir el riesgo. Y aceptar el riesgo es, bueno, pues no puedo hacer nada, ¿no? Que me ataquen, por ejemplo. Yo tengo una tienda que diario vendo $300 por internet. Y los atacantes me roban $50. Diario me roban $50 más o menos, porque hay algunos huecos. Y obviamente no soy informático, no soy el dueño de la tienda. Entonces yo le digo a un informático que me haga un sistema que me lo baje el riesgo o me lo elimine en la medida de lo posible. Entonces me dice, bien, este sistema le va a costar $100 diario, ¿no? Entonces, ¿qué hace el tendero? Pues acepta el riesgo, ¿no? Porque si me roban 50, y digamos, yo pongo el sistema y me cobran 100, pues me sale peor, ¿no? Es como si usted, digamos, se le entran a su lote y lo que se ha entrado son como $500 y contratar a un abogado para que le devuelvan esos $1,000, ¿usted qué va a hacer? Lo dejan nomás para que se metan y no va a pelear, ¿no? Entonces, eso es aceptar el riesgo. ¿Se entiende esto? ¿Alguna consulta? Son las sí. ¿Qué vas a hacer cuando identificas ese riesgo, no? Una de esas 4 cosas tenés que hacer. Bien, continuamos. Bien, matrices de riesgo. Aquí empieza ya la parte práctica. Y bueno, para que estén con más energía, prefiero empezar la siguiente clase. Estamos bastante adelantados en el avance. En unas 3 semanas vamos a acabar todo el avance del semestre, de mi parte. Y en unas 5 van a acabar ustedes la parte del libro, ¿no? Entonces, hoy día lo vamos a dejar ahí. Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.